Buenos días a todos. Vamos a abrir la última sesión de este magnífico congreso que ha organizado el Grupo Capire y el profesor Salvador con todo su equipo. Yo querría públicamente disculparme porque, como profesora del Departamento de Historia del Arte de la Complutense, mi obligación hubiera sido estar estos días en este seminario, pero estaba disfrutando de una estancia de investigación en Roma, llegué ayer por la noche y solamente me he podido incorporar esta mañana. Así que lamento mucho no haber podido aprender seguramente de alumnos predoctorales y alumnos postdoctorales. Voy a pasar a presentar... pasar a presentar a las ponentes de esta última sesión, titulada The Material and Technical Dimension of Medieval Colors, la dimensión material y técnica de los colores medievales. Voy a dar la palabra en un minuto a Laia Cutrina, que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, que va a hablar sobre materialidad, recepción y simbología del color en la escultura monumental de los condados catalanes, el caso de los pórticos de Ripoll y Agramunt. A continuación intervendrá Águeda Senjo Bejarano, de la Universidad Complutense de Madrid, con una ponencia en inglés The Colors of the Abstraction 300 and 400 Utopías. Lamentablemente no está con nosotros Grazia Maria Facecchi, de la Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che debería haber intervenido acerca de questioni di facciata quando le cattedrali non erano bianche. Sí que estará la profesora Giulia Rossi Vairo, italiana, pero con una afiliación institucional a la Universidad Nova de Lisboa, con Colorare della Memoria, la policromía de la tomba de Isabela d'Aragona, Regina del Portogallo. Y por último intervendrá Catarina Ciburcio, que es nuestra ponente portuguesa en esta mesa de la Universidad Nova de Lisboa, con una intervención titulada El color azul en los códices iluminados de los primeros reyes de Avís, 1420-1470, estudio artístico y laboratorial integrado. Por tanto, cedo la palabra ya a la señora Cutrina y, bueno, un placer tenerla hoy aquí. Gracias. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien, creo que sí. Antes de nada, quería agradecer a la organización del Grupo Capire y de Medieval Research por haberme invitado a hablaros hoy sobre esta materialidad y recepción y también simbología del color en lo que es la escultura monumental de los condados catalanes y con los casos concretos de los pórticos de Ripoll y Agramunt. El estudio de la policromía en el arte románico es uno de los grandes retos de la historiografía actual. En los últimos años se ha avanzado en este campo gracias a los datos aportados por los informes de restauración y no en vano todavía quedan muchas dudas por resolver y cuestiones por analizar desde la disciplina de la historia del arte. Precisamente, la historia del arte ha tendido a analizar los portales románicos de una manera muy panofkiana. En su teoría del arte visual, Panofsky distingue el análisis iconográfico, es decir, los temas, del iconológico, su significado. Partiendo de esta premisa, la lectura de los programas iconográficos de los grandes portales medievales y el estudio de la ascendencia de su escultura han sido los principales objetivos de la historiografía medieval. Sin embargo, los nuevos estudios en el ámbito de la policromía medieval, como hemos podido atender durante estos días de congreso, nos obligan a plantearnos nuevas cuestiones en torno al significado de los grandes portales románicos. ¿Jugó la policromía un papel determinante en la configuración de la iconografía e iconología de las obras? ¿Cómo era interpretada a ojos de los fieles? ¿Hasta qué punto la policromía contribuía a la transmisión del mensaje dogmático? Si bien todos conocemos ejemplos paradigmáticos como el Pórtico de la Gloria, lo cierto es que no debemos perder de vista otros casos interesantes de escultura arquitectónica y sus particularidades en los distintos territorios de los reinos hispanos. Es clave conocer y comparar los vestigios polícromos que aún se conservan para así obtener una visión más panorámica de la aplicación y recepción del color en esa tipología de obras. En este sentido, los condados catalanes constituyen un ejemplo paradigmático de la aplicación del color en la escultura y arquitectura del siglo XII.
Sus testimonios policromados son un caso especial en este ámbito comparado con otros territorios de la península, tanto por la cualidad como cantidad de vestigios conservados. Actualmente conocemos alrededor de 86 casos policromados en distintos territorios de la Corona de Aragón, 45 de ellos en Cataluña y 41 en Aragón mismo. Algunos son notablemente destacados, por ejemplo, los pórticos de Ripoll y Agramunt, como vamos a detallar más adelante, los claustros del monasterio de Sant Cugat del Vallès o de la Catedral de Girona, el pórtico norte de San Salvador en Egea de los Caballeros o el de la Iglesia Alta de San Esteban en Sos del Rey Católico, el claustro de la Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar, el sepulcro de San Ramón en la Catedral de Roda de Sábana, entre muchos otros ejemplos. Son diversos los factores que ayudaron al desarrollo y conservación de la policromía en este territorio. Uno de los principales será la geografía, con los Pirineos como punto estratégico para conseguir determinados minerales, principalmente la erenita, la azurita o la malaquita. Asimismo, el contacto con el sur de Francia propiciará también los intercambios transpirenaicos de pigmentos, tal y como sucedió con la itinerancia de talleres. Otro aspecto digno de estudio es la manera y el lugar donde se han conservado mejor estos vestigios polícromos. En general, observamos que el color original se halla en las partes escultóricas más recónditas o en aquellas que han conseguido sobrevivir a las inclemencias meteorológicas y al paso del tiempo. En la escultura monumental policromada catalana hay que señalar dos casos de estudio que sobresalen por su importancia, que son los que tenéis en pantalla, los pórticos de Ripoll y de Agramunt. Son relevantes tanto por la cantidad de policromía conservada como por su cualidad y variedad de técnicas pictóricas. A través de ellos reflexionaremos sobre la dimensión material y técnica de la policromía y a su vez plantearemos nuevas hipótesis en torno a la recepción y simbología de sus colores. El primer caso paradigmático es la portalada del monasterio de Santa María de Ripoll, fechada alrededor de 1140. Aunque su imponente escultura en piedra capte toda la atención, debemos tener presente que detrás de ella se conservan escasos restos de otra portada, esta vez pintada, de época del abad Oliva, en el siglo XI. El análisis de restauración determinó la presencia de calcio y arcilla rica en óxidos de hierro, componentes que se hallarán también en la policromía contemporánea al pórtico monumental. De la policromía que se aplicó en la portada solo se conserva el 20%. El resto desapareció como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, ya que en origen el pórtico se hallaba en la intemperie, y también a raíz del incendio de 1835 durante la desamortización de Mendizábal. Antes de la restauración del año 2016, la piedra del pórtico presentaba este aspecto negruzco que veis, consecuencia de los restos de la última capa de policromía negra y también de una capa de resina que cubría toda la superficie entera, añadida durante una campaña de restauración en el siglo XX. Esto provocaba un enmascaramiento de los colores originales que afortunadamente salieron a la luz en la última restauración. De las 47 muestras estratigráficas que se extrajeron del pórtico, podemos concluir que se llevaron a cabo varias campañas de coloración en 3 épocas distintas: la original románica del siglo XII, una gótica de finales del XIII y principios del XIV y una última añadida seguramente en el siglo XVII. La superposición de policromías es un recurso habitual que encontramos en la escultura monumental y se observa también en el pórtico de Agramunt. Los repintes son resultado del cambio de gustos estéticos surgidos en distintas épocas, así como también de la necesidad de sustituir el color original ya dañado por el paso del tiempo. La policromía románica en el pórtico de Ripoll se localiza en el primer registro, principalmente en la figura del Cristo en Majestad, en el lado derecho del cuarto registro horizontal y en un capitel de la primera arquivolta del lado izquierdo. En las muestras estratigráficas se halló una capa de preparación de blanco de plomo y el color rojo es el que mejor se ha conservado, hecho con tierras rojizas de arcillas con óxidos de hierro. También se detectó el negro que reseguía las cejas de las figuras de Cristo y los ángeles, formado por carbón vegetal, pero aún hay dudas sobre la técnica pictórica que se utilizó para aplicar este color, aunque los restauradores creen que se aplicó al temple.
La capa de policromía románica más destacada fue un falso dorado que se halló en la aureola de Cristo. Esta consistía en una lámina de peltre. El peltre es una aleación compuesta por zinc, estaño y plomo, que con una cobertura de barniz amarillo permitiría imitar el oro. A pesar de no haber encontrado este barniz, se sabe del cierto que se utilizó esta técnica, que era más económica que el pan de oro, para conseguir un resultado brillante y dorado. Aún más interesante es ver cómo en los siglos del gótico esta capa fue reemplazada con una técnica de dorado amordiente. Su mixtión estaba compuesto por verde y gris, blanco de plomo, arcilla, carboxilatos de cobre, caulinita, creta y aceite secante. Esta misma fórmula de dorado amordiente se aplicó en la barba y en el pelo de Cristo, pero cambiando la composición de su mixtión, esta vez hecho con aceite secante, blanco de plomo y resina de árbol, que permitiría fijar las láminas de oro superpuestas. No es casualidad que la policromía dorada del pórtico solo se halle en la figura del Cristo en majestad. En la simbología del arte medieval, el color dorado era interpretado como el reflejo del poder celestial y la fe. Cristo es el sol, decían los profetas. Por lo tanto, será habitual policromar de este color las aureolas de los personajes divinos y santos. Debemos imaginar la escenografía que esta capa pictórica transmitía al espectador. El pórtico, a la intemperie, con los rayos de sol directos hacia él, produciría una sensación de destellos de luz que atraería la atención de los fieles y haría destacar las figuras divinas por encima de todas las otras. Esto permitiría, además, ayudar a diferenciar a los personajes y las distintas escenas. Formaron parte también de la policromía gótica distintas capas de vermellón distribuidas en las carnaciones de la figura de Cristo y en algún instrumento musical de los ancianos del Apocalipsis, que seguramente sustituirían las arcillas rojizas románicas. No sabemos por cuánto tiempo se pudo conservar mínimamente bien esta policromía gótica, pero la nueva capa de pintura negra que se aplicó en el siglo XVII nos indica que quizás en esa época ya se había degradado bastante. La policromía negra barroca, que se localiza en la figura de Cristo y en la primera arquivolta, está compuesta también por carbón vegetal y en un principio se confundió con el hollín del incendio de 1835. Después de la restauración de 2016, vieron que su uniformidad y su aplicación generalizada en todo el pórtico probablemente respondía a una intención de imitar un marmoleado, estética de moda en esa época. Aunque no se encontraron restos de la pintura blanca que imitaría esas vetas del mármol, sabemos que Ripoll no fue el único caso donde se utilizó esta técnica, ya que en otras iglesias de ciudades y pueblos cercanos a Ripoll, como son San Joan de las Abadesas, Besalú, Girona, también se halló la misma capa de color negro. De hecho, la singularidad del pórtico de Ripoll es, sin duda, este empeño por resaltar la simbología de Cristo como luz del mundo a través de las distintas técnicas de dorado. El afán por el oro y la luz para proyectar la imagen del Cristo Sol no es exclusivo de Ripoll. Lo vemos también en otros testimonios, como en los mosaicos dorados de la Capilla Palatina de Palermo o en los de Santa María Antigua en Roma. El culto solar era una tradición que procedía ya desde épocas antiguas y que el cristianismo lo asimiló y adaptó los atributos a su figura principal, haciendo énfasis no tanto al símbolo del sol, sino más bien a sus rayos de luz evocados en la frase «Ego sum lux mundi». La estrella más importante del firmamento se equiparaba, pues, con la figura más importante del cristianismo. Pasemos al último caso de estudio, que es el de Agramunt. La portalada de Ripoll no es el único caso donde vemos esta preocupación por policromar la superficie escultórica monumental y actualizarla a su tiempo, sino que también sigue sus pasos este pórtico de Santa María de Agramunt, fechada en 1283, y que es uno de los ejemplos más notables de lo que se conoce como la escultura de la Escuela de Lleida. Se ha podido datar con exactitud gracias a la inscripción que se encuentra grabada debajo de la base de la Virgen con el Niño, donde se lee que los tejedores de Agramunt hicieron hacer esta imagen de Santa María en la quinta calenda de octubre del año del Señor 1283. Aunque el pórtico se feche a partir de este dato, algunos estudiosos creen que el resto de escultura se hizo un poco antes y que se finalizó con la colocación de este grupo de la Virgen con el Niño más tarde, ya a finales del siglo XIII.
Todavía no se ha podido determinar por qué el gremio de tejedores de Agramunt pagó por embellecer la obra, pero la comitencia se ha relacionado directamente con el encargo escultórico y no con la aplicación de su policromía. La mayor parte de su color se concentra en este grupo de la Virgen y el Niño con la Epifanía, en el arco de la puerta y en las dos primeras arquivoltas, es decir, en las zonas que están más protegidas de las inclemencias meteorológicas. Los restauradores han confirmado que se hicieron 2 campañas de decoración, hecho que justificaría la presencia de estas capas superpuestas con sus bases de preparación y sus capas de protección. Así pues, se confirma que la policromía original sufrió repintes y embellecimientos en un corto margen de tiempo. La particularidad que presenta el pórtico de Agramunt es el uso refinado de los pigmentos que se aplicaron. Aunque se hallaron pigmentos comunes, tales como el negro carbón, blanco de plomo, arcillas rojas, cinabrio, posiblemente malaquita también, se encontraron además vestigios de oro pimente y azul índigo. Esto nos permite plantear 2 temas interesantes. El primero es que en los condados catalanes se conocían distintas técnicas para dorar las figuras escultóricas. Hemos visto el dorado al mordiente y el falso dorado con peltre en Ripoll, y en Agramunt vemos que se prefiere hacer con oro pimente, un procedimiento más caro y peligroso, pero con resultados más refinados. El segundo es ver cómo la elección de pigmentos no solo se determina con los que se puedan obtener de forma más económica o próxima, sino que se intentan adquirir pigmentos de buena calidad. Ya lo decía Cennino Cennini en el capítulo 96 de su libro del arte: es importante utilizar buenos colores y oro puro, más aún en las figuras divinas. Por esto es interesante observar que la aplicación del azul en el pórtico no se hizo con pigmentos locales como la erenita, sino que se prefirió adquirir un pigmento caro y de calidad importado de tierras lejanas, es este azul índigo. Este pigmento fue abundante en el Próximo Oriente, pero su presencia en la policromía de los condados catalanes es ya un poco rara. Agramunt es ejemplo también del uso que se hacía del color en función de la simbología que se quería transmitir con los personajes y escenas de la escultura monumental. Así como en Ripoll vemos un caso muy claro del uso del dorado en la divinidad, en Agramunt observamos que los colores se aplican con distintas intenciones. Por ejemplo, en el vestido de la figura de uno de los reyes en la escena de la Epifanía, la que tenéis en pantalla, la muestra estratigráfica determinó 2 capas de colores distintas. La primera, roja, hecha a partir de cinabrio y arcillas, pretendía representar el color de la realeza y su poder terrenal, propio de magistrados y dignatarios. Poco después se aplicaron 2 capas de azul con el azul índigo y vemos que en la Baja Edad Media era costumbre que los ropajes de monarcas utilizasen este color. Lo vemos también, por ejemplo, en el pórtico de Santa Fe de Cons, en Francia. Y es que, aunque el color azul se haya asociado siempre con la divinidad, podemos observar que era comprendido también como un color suntuario y de rango elevado para quien lo vistiese. Esto nos indica que la elección del color estaba condicionada al significado que se quería transmitir. Lo mismo sucede con la escena del ángel y el demonio enfrentados debajo del relieve de la Virgen en el pórtico de Agramunt, donde vemos que los dos son policromados con el mismo rojo a pesar de simbolizar ideas contrapuestas. Esto nos conduce a considerar que para un mismo color había diversas interpretaciones de significado y que debemos analizar dónde y en qué personajes se aplicó para captar su simbología completa. Bien, los 2 casos de estudio, Ripoll y Agramunt, permiten reflexionar en torno a la idea del acabado. La preocupación por representar una simbología que fuese comprendida, la utilización de pigmentos caros, los repintes constantes adaptándose a las modas de cada época, todo ello nos demuestra que la obra no estaba acabada hasta la aplicación de las capas de policromía, que eran las que aportaban todo el color necesario para hacer de la escultura una pieza viva y a su vez comprendida por los fieles. Los crecientes estudios sobre la policromía medieval que hemos podido ver estos días de congreso y esperemos también verlos en un futuro, permitirán completar el vacío historiográfico y simbólico que hay sobre la idea de la escultura monumental completada con su color original. Tal y como decía el historiador del arte alemán Willibald Sauerländer, las estatuas hablan a los fieles que quieren entrar en la catedral,
pero hablan gracias a los colores que hicieron brillar sus ojos y que animaron los trazos de sus rostros. Muchas gracias. Agradecemos a Laia Cutrina su magnífica intervención, se ha ajustado perfectamente al tiempo. Ahora sí que pido un movimiento para que pueda estar la siguiente ponente, Águeda Senjo, que recuerdo que va a realizar una ponencia con el título The Colors of the Abstraction 300 and 400 Utopías. Buenos días. Buenos días a todos. Lo primero de todo, quiero dar las enhorabuenas a todos los conferenciantes que han formado parte en este congreso porque han sido presentaciones realmente increíbles y asimismo al grupo Capire, no solo por aceptar mi propuesta, sino también por toda la organización de este evento porque ha sido unas jornadas realmente maravillosas. And with this note, I'm going to be starting my presentation and changing my language into English. And as you can tell by the title about my presentation, I'm going to be speaking about the colors of abstraction in 300 and 400 utopias. And for putting into context what I'm going to be introducing in this study, I'm just going to be giving you a small chronological order and idea of what different artists during the 20th century was quite unspoken iconography itself, because there are kind of really specific spaces in these compositions that remind us of what is abstract expressionism and abstract painting that we know during the 20th century. Therefore, with this small kind of intro, as I said, I'm going to be speaking about where we can find it and these unspoken iconography, as I said. Because with these two paintings that we see on the screen by these two amazing authors that we all know, that are Simone Di Martini and Giotto, I'm going to be explaining these kind of, as I said, unspoken iconography, because in the themes of the Annunciation and the theme of the Virgin with the Child is where we are going to be finding these kind of abstract compositions. And you might be wondering where we can find it, because when we saw these paintings, we didn't see it. It's not the first thing that we see, and they are right here. Many authors, in the study that I'm making, many authors speaks about, and the significance that they give is like kind of marvelly type of aspects of compositions. And for example, the art historian Panofsky or Didi Uberman speaks about marvelly types of effects of making the materialistic itself in space, but this is quite a completely utopian space, because it's where we and where the artist represented the two main characters, and at the same time just celestial characters, that is the Virgin Mary and Jesus Christ. Therefore, what I'm going to be showing you right now is just, as I said, a chronological order that comes from the Trecento era that reminds also I want to put into context that the main space in which we can find this type of quite representations and artists are in the Italian peninsula. But like I said, this is completely, I'm going to be speaking about abstract concepts itself. We are going to be finding, for example, in Spain, an artist that instead of representing in these themes of the Annunciation and the Virgin with the Child, he's going to be applying into architecture. But therefore, just as I said, just give you a visual image about these abstract compositions in the Trecento era. Therefore, I'm going to be starting with this one, that is Pietro Lorenzetti. And as we can see in the screen, we see the theme of the Annunciation and the theme of the Virgin with the Child. But at the same time, he also made, and these other artists made, this type of abstract composition in other type of themes, but all themes in celestial characters speaking wise. It's like translate into work
into words, what these visual images were described in the sources of these all different art historians have talked about iconography and how they interpret these reading of fractal dress through color compositions, because it's the most important thing about when I want to be speaking about. And at the same time, how it's basically all the colors that we see in the canvas apply in this small space. But as a first thing, it's not the the most visual image that we see when we appreciate all these paintings. The next one that I want to speak about is Guariento di Arpo. And in this case, these artists, for example, doesn't apply to that type of iconography and spoken that I have been talking, that is like the Annunciation or the Virgin with the Child. In this case, he applies to the architecture itself of these paintings. And we see in the background of the paintings, but it's nevertheless, the explosion of color and the whole way of the dynamics and color chromatic ways of making art, making, again, just abstract paintings and abstract compositions in the 300th century. So it's quite an incredible way of admiring and looking also beyond that message of color itself. The next one is Jacopo Casetino, and again we see this theme of the Virgin with the Child in those type of floors. In this case, it's an image of a saint, and again the Virgin with the Child. And it's just, like I said, this feel of color beyond all conventions, and color as a repetitive unit, because, as I said, it's all the colors that we find in the painting itself. So it's quite an incredible way also of making art, and also of applying to these artists from this century the creativity and his own personal style for applying in these floors that, again, is just a background, we could say, in what is the main theme of these paintings. Another one that I want to honestly speak about too much is Gerardo Sternina, because as you can tell by the paintings, he completely makes this type of way of creating art through light and color, and making an understanding in a unique way of space of the unknown, because, as I said, this is all places that in fact doesn't exist. So it's just given a materialistic form through colors in all these utopian spaces. Again, we see the Virgin with the Child and the Annunciation. In this case, for example, this incredible painting it's like a reminder. I don't know if you know these expressionist artists, that Helen Franktaler or Joan Mitchell, that makes the exactly same kind of abstract compositions, which is like making watercolor feel like paintings, but they are temporary canvases. Just incredible way of making art. And again, we see these ones, for example, that are in the theme of the Annunciation. Therefore, just an amazing way of making art, and just of applying this type of color representation through it. This is the quite a unique painter artist, that is Luis Borrasa. This is the example that I wanted to point out, that is from the Spanish country. And in this case, what is also quite interesting about this art is that it's in case of applying this, as I mentioned before, unspoken iconography of the theme of the Annunciation and the theme of the Virgin with the Child, he just applies to the floor in general, and the floors in which they represented, well, in which he represented life of saints. So therefore, we have, for example, these close-ups that, again, is quite unique and quite different to what we have saw before, because in these cases, for example, the image that we have in the middle of the screen, it's red. It's a red floor that, even though it's all the, as I said, all the colors that are apart from the painting, it's just completely
a unique way and a creativity form of the artist itself to make art. And it's also a connection with the artist that I saw you in the second artist that I spoke about, that is the Arapo. He uses also the same way of marbly type of effects and these type of abstract compositions in architecture itself. But in this case, instead of using in the whole architecture, he only uses in the floor. Lastly, I want to speak about Beato Frangelico. That for me, honestly, I think that is the best representation about this abstract expressionism, and I have made a complete study about his work that it has been published, speaking about this theme. And it's also the one that he's going to, like the artist that is going to be given that type of iconography effects in terms of how it's going to be represented afterwards in the Quattrocento era during, like with other artists like Filippo Lippi or, for example, Botticelli and so many others, this type of themes of the Annunciation and the Virgin with the Child. So therefore, these two paintings, we have those, as I said, completely abstract compositions that are all the same colors and the color palettes that we see all the painting, but it's just such a creative way of understanding and connecting different chromatic palettes that are all over the painting in just one space. And again, it just gives us this type of way of explosion and colors in a small space that, as I told you about, is not the first thing that we see when we appreciate this type of paintings. Therefore, just incredible way of creating art in the Quattrocento era. I wanted to obviously speak about the Annunciation that he made. He has such a great different type of works of these themes with these type of compositions. But if you have a couple of days here left in Madrid, I really recommend you to go again, if you haven't gone, to the Prado Museum just to see the Annunciation that we have in here, because with this work we can see 100% what I'm speaking about, that is the field color beyond the conventions and the space in which is completely celestial, and it's a space itself that we and every single one of us can imagine, but it's actually not material. So it's also something that is connected with light, with the iconographic color itself, and the whole image. And the other Annunciation that we have in the left side, for example, it not only applies to the floor, it also applies to the architecture itself. Therefore, it's just a connection with the sacral space, but also the sacral theme of all these, making what I said just an incredible way of connecting art, connecting iconography itself from the place, from the cactus, and just the utopian space at all, because it's just way of connecting with God itself, and is without any doubt the eruption of color at his more finest type of way. Finally, I want to finish up with this image that is also, when I said that with this author we see a before and after what is going to be during the Quattrocento era, is because he introduces a new theme that is creating what in the sources is speaking about the staircase to heaven, in which is coronated by Jesus Christ and Virgin Mary, the coronation of the Virgin Mary, therefore. And it's, like I said, this abstract sensibility and the creation of the more upselling colors thanks to abstraction and to these chromatic type of feelings. And again, it's just the representation of movement through color and creating illusion themselves in chromatic palettes and making textures of watercolors. But again, as I said, they are all tempered on panels. And it's just, I really don't know how to explain into words how to represent all these, because even though, as I said, all these art historians are speaking about marvels, we cannot say these are marvels, because I'm really sorry, but for example, the image that we have right there, that's utopian. That's completely how incredible, in this case, not only all the artists that I have been speaking about, but Frangelico, of proposing art, of proposing color during this century, and also
that type of visual language of abstraction and balance, symbolism, and as I said, it's unspoken iconography through what is the theme of this conference and this cycle, that is color and abstraction, and basically the importance of chromatic and color itself in art. So thank you so much, and that will be all. Thank you. Thank you so much for your contribution. He señalado antes que la doctora Grazia Maria Facecci de la Università degli Studi di Urbino no estará hoy con nosotros. Fará un intervento ora Giulia Rossi con il titolo Colorare la memoria, la policromia della tomba di Isabella d'Aragona, regina del Portogallo. Grazie, ti ascoltiamo in un minuto. Forse stai meglio qua. Sí. No, per me no es un problema. Antes de más, quería agradecer la organización y también todos los comunicantes y los ponentes porque para intentar resumir mi entusiasmo para este congreso he aprendido mucho. Y entonces, muchas gracias a todos. Bueno, como soy la excepción che conferma la regola, vi voy a hablar in italiano, ok? Allora. Dunque, vi parlerò del monumento funebre di Isabella d'Aragona, regina del Portogallo, che oggi è conservato nel coro basso della chiesa della Regina Santa Isabella a Coimbra, pertinenza anticamente del monastero di Santa Clara a Nova, fondato nel 1649. La tomba risale al terzo decennio del XIV secolo e deve essere considerata un'opera di bottega specializzata, dal momento che sono riconoscibili più mani nella tomba, il contributo cioè di più artefici dotati di abilità e competenze differenti. Tuttavia, originariamente il sepolcro si trovava nella non lontana chiesa del monastero di Santa Clara e Santa Isabel, sempre nella stessa città, fondato dalla regina Isabella a partire dal 1317, e popolarmente noto come il monastero di Santa Clara a Veglia, per distinguerlo dal monastero barocco di Santa Clara a Nova. Attualmente l'imponente sarcofago di Isabel d'Aragona, composto di un'arca sorretta da 6 basi in forma di leoni e sormontata da una statua aggiacente, mostra un discreto stato di conservazione anche grazie alla sua fama di reliquiario senza reliquia, dal momento che per circa 350 anni ha accolto il corpo incorrotto della regina, morta nel 1336, beatificata nel 1516 e canonizzata nel 1625. Malgrado ciò, nel corso dei secoli l'opera è stata oggetto di interventi che si sono concentrati soprattutto sulla superficie pittorica. La storia conservativa della tomba di Isabella d'Aragona inizia già nel XIV secolo, ovvero dopo la deposizione del corpo della regina all'interno del sepolcro. Infatti, essendosi diffusa la voce della fama sanctitatis della sovrana, la cappella funeraria fatta costruire dalla stessa regina per accogliere il suo monumento, divenne meta di pellegrinaggio di fedeli che giacevano vicino o sotto il sepolcro, oppure raschiavano la superficie della tomba per raccogliere polveri con cui ricavare pozioni magiche in cerca di miracolose guarigioni. Perciò, per evitare il contatto e preservare l'integrità del mausoleo, il vescovo di Coimbra, in accordo con il re Afonso IV, figlio di Isabel, fece collocare delle alte grate di ferro tutto intorno alla tomba.
Tuttavia nulla poterono le grate di ferro contro le cicliche inondazioni del fiume Mondego, presso il quale il monastero sorgeva, che provocò ingenti danni dal momento che le acque invasero l'edificio e dunque allagarono l'edificio e provocarono danni alla costruzione e anche alla tomba stessa. Tanto che la comunità religiosa a un certo punto fu obbligata a trasferirsi appunto nella nuova fondazione alla fine del XVII secolo. Un primo intervento sulla superficie pittorica del sarcofago si ebbe nel corso del XVI secolo, molto probabilmente in occasione della beatificazione della regina, avvenuta nel 1516. Lungo il bordo dei 4 lati del coperchio fu aggiunta un'iscrizione in latino che in realtà è quasi un componimento. È certo che questo componimento, questa iscrizione fu aggiunta nel XVI secolo perché fu trascritta nel verbale dell'apertura, della prima apertura della tomba della regina, avvenuta nel 1612, nell'ambito delle iniziative avviate dalla diocesi per la canonizzazione di Isabel. Inoltre il fatto che l'iscrizione fosse in latino, il linguaggio aulico, il contenuto stesso dell'iscrizione, che non è una notizia biografica, bensì un inno alle virtù e alla santità della regina, ebbene, che assolutamente non è giustificabile con il XIV secolo, mi permette di affermare che sì, che questa iscrizione fu applicata nel XVI secolo. Peraltro il verbale del 1612 ci informa anche che il letrairo, cioè l'iscrizione, era scritto in letras grandes, perciò in lettere capitali o maiuscole quadrate, e pretas, ovvero nere. L'aver registrato il dato coloristico mi induce a credere che l'iscrizione non fosse incisa, bensì dipinta, proprio come oggi ancora appare. Tuttavia quella che vedete oggi è frutto di un intervento successivo di cui vi parlerò a breve. Tuttavia ancora più interessante di questo verbale è la descrizione dettagliata che viene fornita della tomba. E infatti si registra che non solo il monumento era sorretto da 8 leoni e non, cioè 2 in più rispetto ai 6 attuali, ma si riferisce anche che il giacente ritraeva la regina a un natural e che la statua era encarnata e pintata a olio e che indossava l'abito dell'Ordine di Santa Chiara e sul capo vestiva un velo trattenuto da una corona dorata. Tale informazione è confermata anche dal cronista francescano Manuel de Esperanza, il quale nel 1666 aggiunge che la tomba aveva perso il colore originale e che perciò di recente era stata ridipinta. Il cronista afferma che l'artista responsabile di questo intervento si concentrò sul giacente, in particolare sulla veste e sul velo, applicando i colori propri dell'Ordine di Santa Chiara. Tale intervento aveva lo scopo di fare in modo che Isabel d'Aragona fosse immediatamente associabile alle clarisse presenti in uno dei 2 lati lunghi dell'arca. Tuttavia furono conservati alcuni dettagli preziosi come i ricami in oro sul bordo della tunica e delle maniche, il profilo bianco del velo che il cronista riferisce, secondo il cronista era in origine completamente bianco,
la corda a 6 nodi, ovvero tutti elementi che permettevano di identificare la regina Isabel come terziaria e non come suora professa. Ora, fu probabilmente in occasione di questo intervento del XVII secolo, o forse ancora prima nel XVI, che, approfittando dello scoloramento del sarcofago, fu restituita la vita a Isabel, dipengendole le pupille degli occhi, con tanto di ciglia e sopracciglia. La gravità della figura, la posizione delle mani, la presenza di 2 angeli che incensano il corpo della defunta mi fanno pensare che in origine la regina presentasse gli occhi chiusi. Ma soprattutto il fatto che il marito, il re di Nice, suo sposo, il fratello, il re Giacomo II d'Aragona, la cognata Bianca d'Angiò, il cui giacente è stato associato dalla storiografia artistica portoghese da anni alla statua di Isabel, ritenendolo opera dello stesso maestro catalano, il maestro Pero, ebbene, tutti questi elementi mi fanno credere che in origine Isabel avesse gli occhi chiusi, la statua di Isabel avesse gli occhi chiusi. Peraltro, anche da un punto di vista puramente tecnico, se confrontiamo l'effigie di Isabel con quella autentica e integra del re Pedro I di Portogallo, che si trova ad Alcobaça, risalente alla seconda metà del XIV secolo e che presenta gli occhi aperti, ebbene ci rendiamo conto che nel volto di Isabel gli occhi, a cominciare dalle palpebre e dall'orbita oculare, sono lavorati in modo completamente diverso e che soprattutto manca la definizione del disco dell'iride. Ma tornando alla storia dei restauri, nel XVIII secolo la tomba fu nuovamente oggetto di un restauro pittorico di cui sappiamo, di cui veniamo a conoscenza grazie alla data e alle parole, stavolta aggiunte in portoghese, sul bordo dell'arca apposte di seguito all'iscrizione latina. E qui si legge che la tomba foi pentada na era de 1782. Questo nuovo intervento fu eseguito dopo il 1672, data quando la nuova tomba di Santa Elisabetta del Portogallo, una tomba creata ad hoc in una nuova tomba in argento e cristallo, dove venne depositato il corpo della regina, fu collocata sull'altare maggiore della chiesa di Santa Clara Nova, e dopo il 1696, anno in cui il sarcofago medievale di Isabel d'Aragona, assieme al sarcofago dell'infanta Isabel, la nipote della regina, furono trasferiti nel coro basso della chiesa barocca. Tuttavia, non è chiaro perché nel 1782 fu realizzato questo intervento. Perché, guardando al contesto storico, il 1782 non sembra un anno importante, che abbia registrato eventi importanti né per il culto della regina né per la vita del monastero. Ora, la soluzione di questo rebus potrebbe essere nel fatto che in realtà l'intervento non fu realizzato nel 1782, bensì nel 1744. E infatti il responsabile di questo intervento ha indicato sul coperchio la data dell'esecuzione secondo l'era ispanica, ovvero l'antico computo in uso nella penisola iberica, sempre preceduta dalla parola era, che faceva iniziare il conteggio degli anni dal 38 a.C. E se facciamo il calcolo, se sottraiamo 38 anni, ci rendiamo conto che il 1744 è un anno chiave per il culto della regina Santa Isabel, perché allora il re Giovanni V
presentò una supplica a Benedetto XIV e ottenne che la festa di Santa Elisabetta del Portogallo fosse celebrata non solo in tutto il territorio del regno, ma anche in tutti i domini dell'impero d'oltremare portoghese. Dunque è ragionevole credere che questo intervento rientrò nell'ambito delle iniziative volte a celebrare questo importante privilegio apostolico. Anche in questo caso il restauro non interessò la struttura, ma si intervenne sulla superficie e interessò anche la tomba dell'infanta Isabella, sebbene soltanto sui lati a vista, ovvero 3 su 4, perché all'epoca la tomba era accostata alla parete. E infatti riconosciamo gli stessi colori pastosi, intensi, distesi in modo da nascondere i rilievi che si trovano e anche i motivi araldici che si trovano tanto nell'una come nell'altra. E però ci rendiamo conto anche di come doveva essere la policromia originale della tomba di Isabel, perché il confronto fra lo strato di pittura applicato nel XVIII secolo e quella originale balza agli occhi la differenza. Per concludere, nel corso di questa presentazione abbiamo visto come nel tempo la storia conservativa, o meglio la storia dei restauri sul monumento funebre di Isabel d'Aragona, abbia accompagnato lo sviluppo del culto della Regina Santa. A quanto pare i restauri si concentrarono soprattutto sulla superficie pittorica, venendo applicati diversi strati di colore. Nel 2009 sono stati effettuati degli esami diagnostici, i cui risultati sono stati presentati oralmente nel corso di un colloquio a Coimbra nel 2010, ma mai resi pubblici attraverso pubblicazioni scientifiche. Tali analisi avrebbero rivelato che sulla tomba sono stati applicati 5 strati di colore. Al momento io non sono in grado di fornire maggiori dati tecnici in proposito, però grazie allo studio delle fonti è stato possibile documentare almeno 3, se non 4, dei 5 strati di colore, ovvero quello applicato nel XVIII secolo, quello applicato nel XVII o forse anche quello del XVI, senza dimenticare la policromia originale, che infatti l'opera ancora oggi conserva delle tracce di colore originale, seppure non immediatamente individuabili perché localizzate in spazi marginali. E però grazie ad un'osservazione molto ravvicinata, che attualmente è impedita dalla recinzione mobile disposta tutto intorno alla tomba, è possibile effettivamente trovare tracce del colore originale sul doppio cuscino, all'interno del baldacchino che copre la testa coronata della regina, sul bordo inferiore e superiore dell'arca e nel paesaggio di sfondo alla scena del Calvario che troviamo in uno dei 2 lati brevi dell'arca. Il fatto che nel corso dei secoli i vari restauri interessarono la superficie pittorica e in particolare la statua giacente, dovendo questa tra l'altro riflettere l'incorruttibilità del corpo santo della regina, mi induce a credere che i responsabili agirono sulla tomba quasi come fosse un retablo, ovvero rifacendosi alla tradizione secolare del restauro pittorico su tavola e tela, anticamente affidata a pittori di chiara fama. In tale prospettiva si può aggiungere che non si intervenne sulla struttura, non solo perché il sarcofago non presentava particolari criticità e questo nonostante le azioni dei pellegrini, nonostante le diverse aperture del sarcofago, nonostante le molte movimentazioni della tomba, gli allagamenti, le inondazioni, ma anche forse per la valenza simbolica dell'oggetto in sé,
sul quale gli artisti restauratori erano stati chiamati a intervenire, ovvero la tomba che aveva custodito per anni il corpo integro e intangibile della Regina Santa, il cui giacente la mostrava presente e viva, tomba che ieri come oggi è considerata una straordinaria reliquia da offrire a debita distanza alla venerazione dei fedeli. Grazie. Dottoressa, grazie per il suo magnifico contributo. Tiene la palabra Catarina Fiburcio Vos Díaz, que será nuestra última ponente en esta sesión de la mañana. Buenos días a todos. En nombre del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Nova de Lisboa y del Laboratorio Hércules de la Universidad de Évora, les agradecemos nuestra participación en esta conferencia. Lo que venimos a presentaros hoy es un estudio artístico y laboratorial del color azul en los códices de la corte regia del siglo XV portugués. En colaboración con el Laboratorio Hércules de la Universidad de Évora, con el ERIS, el Programa Europeo para el Estudio Científico del Patrimonio, y en el ámbito de nuestro proyecto de doctorado, financiado por la Fundación para la Ciencia y Tecnología, desarrollamos el análisis en laboratorio de las tintas de iluminación de 3 códices bajo medievales entre los 8 que fueran objeto de estudio de nuestra tesis doctoral. Debido a las dificultades inherentes a un trabajo de este tipo, y especialmente cuando se trata de manuscritos que se encuentran en el extranjero, de los 8 incluidos en nuestra investigación, solo 3, como ya he referido, fueran objeto del estudio laboratorial, una vez que en la actualidad se pertenecen a instituciones portuguesas. Son ellos la Crónica Geral de España de 1344 de Lisboa, el libro de Virtuosa Benfeitoría de Viseu, estos 2 de la década de 1430, y la Crónica de Don Duarte de Meneses de alrededor de 1470. Los exámenes del laboratorio que trataremos aquí consisten en técnicas no invasivas, intervenciones que comprometen lo menos posible el estado de conservación de la obra de arte, ya que no implican la recogida a micromuestras. Más concretamente hablamos de la fotografía de fluorescencia de ultravioleta, la espectroscopía de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía, la microespectroscopía de rayos X por dispersión de energía en su versión puntual y de mapa, la espectroscopía de reflectancia de fibra óptica en las longitudes de onda de ultravioleta y visible, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y, finalmente, la microscopía digital. Como estamos en un encuentro en que el tema central es el color en la Edad Media, hemos elegido entre los diversos colores de la iluminación de estos códices el que, sin sorpresa, está presente en los 3, el azul. A pesar de ser uno de los colores más investigados y debatidos en la historia del arte, principalmente en pintura, hemos querido mostrar la realidad de este color en los manuscritos iluminados producidos en la corte de los primeros reyes de la segunda dinastía portuguesa, la dinastía de Avís. Hay que señalar que el trabajo de iluminación de estos 3 manuscritos que hemos investigado en los últimos años tiene algunas singularidades que debemos destacar. En el caso de la Crónica de Don Duarte de Meneses, el programa decorativo no llegó a ser concluido. Este incluiría como mínimo, además de la portada ornamentada y inicial del prólogo, iniciales en color y oro o en color y filigrana o solo en color en el cuerpo del texto.
Pensamos que solo un iluminador trabajó en este manuscrito. Por su parte, el libro de Virtuosa Benfeitoría dispone de un programa completo basado en la inicial y moldura vegetal para el prólogo y la apertura del libro primero. En el cuerpo del texto y en el comienzo de cada libro tenemos capiteles arquitectónicos coloreados con extensiones vegetales marginales al estilo Hansodor y iniciales coloreadas y filigranadas en la entrada de los capítulos. La observación formal y estilística nos lleva a pensar que en este códice nos encontramos ante el trabajo artístico de uno o dos iluminadores, uno quizás responsable por los folios con molduras y de las aperturas de los capítulos, al estilo Hansodor, y otro al que se le encargaron las iniciales filigranadas. La Crónica General de España es un caso único no solo en el grupo que hemos traído aquí, sino también en el grupo de 8 códices de la investigación doctoral, incluso dentro de toda la iluminación portuguesa del siglo XV conocida. La variedad y la imaginación de este programa decorativo son ímpares. Requirió, por lo tanto, la participación de 3 iluminadores, cada uno con su propia técnica y estilo, lo que facilitó su identificación, aunque compartieran elementos y repertorios ornamentales. Uno de ellos, al que hemos denominado Iluminador 1, fue, como mínimo, el iluminador de las iniciales filigranadas del libro de Virtuosa Benfeitoría. Para el estudio del laboratorio de la Crónica General de España, seleccionamos entre la gran panoplia que teníamos a nuestra disposición folios por nosotros marcados como siendo de la autoría de uno o de más de uno iluminador, para confirmar también a través de la química la atribución artística que hicimos. Así esperábamos distinguir los 3 artesanos por medio de los métodos de hacer las pinturas, o por el contrario, concluir que estos procedimientos eran comunes a los 3. La comparación que haremos dentro de la Crónica General de España, derivada de su especificidad decorativa, se trasladará obviamente a una comparación entre los 3 manuscritos con la misma intención de determinar el modus operandi en todo el conjunto. Empezando por el examen de área, por medio de la fotografía de fluorescencia de ultravioleta, no hemos detectado ninguna fluorescencia en el azul de las armas y del margen de pie de la crónica de don Duarte de Meneses, un comportamiento típico de la azurita en cualquier aglutinante. En la Crónica General de España y en los folios del Iluminador 3 no se registró fluorescencia. Ya en los folios de los Iluminadores 1 y 2 hemos verificado algunos casos de fluorescencia azul, lo que es sintomático de la presencia de azul ultramar en témpera de huevo. El libro de Virtuosa Benfeitoría, ya sea en la moldura y ya en la inicial del prólogo, en las iniciales de oro o en las iniciales filigranadas, el azul nunca florece. Con el DXRF encontramos un pico más alto de plomo que de cobre en los folios del Iluminador 2. Por el contrario, en las decoraciones de los Iluminadores 1 y 3 se encontró un pico mayor de cobre que de plomo. En todos ellos hay también una presencia no despreciable de fierro. En el libro de Virtuosa Benfeitoría siempre la misma combinación, cobre seguida de plomo y una cantidad reducida de fierro. Con la micro XRF mapping vimos perfectamente la azurita en la inicial de comienzo del libro de Virtuosa Benfeitoría, confirmando las evaluaciones anteriores. Con Force, en ultravioleta y visible, para los azules ultramarinos de los Iluminadores 1 y 2, reforzamos la idea procedente de la fluorescencia de ultravioleta de que el aglutinante será la témpera de huevo. Para las pinturas a base de azurita se propone igualmente la témpera de huevo para la crónica de don Duarte de Meneses y para todos los puntos del libro de Virtuosa Benfeitoría y de la Crónica General de España.
por tener máximos de reflectancia entre los 35 y los 25%. La FTIR nos informó de la presencia de azurita en los folios analizados de la Crónica General de España y del libro de Virtuosa Benfeitoría. Aunque en infrarrojo medio los enlaces de carbono de los pigmentos de carbonato interfieran con los enlaces de carbono de los materiales orgánicos, como aquellos de los aglutinantes, pudimos comprobar una tendencia general entre la témpera de huevo y la goma arábiga. En la microscopía digital, que no fue efectuada para el libro de Virtuosa Benfeitoría, notamos entre la crónica de don Duarte de Meneses y la crónica general de España una morfología idéntica muy granulada. Esta semejanza morfológica coincide con lo sugerido por los espectros de Foss, que apuntaban para una hegemonía de témpera de huevo. Juntando a esto los resultados de FTIR, nos inclinamos definitivamente para la témpera de huevo como el aglutinante presente en todas las muestras analizadas en los 3 códices. Solo los folios 200, 207, 266, 274 de la Crónica General de España mostraban en microscopía digital un aspecto más compacto y menos granulado que los folios anteriores de este mismo manuscrito y que el folio de la Crónica de don Duarte de Meneses. Esta situación podrá reflejar resultados diferentes independientemente del tipo de pigmento, si azurita o lapislázuli, según la fase de la obra y los materiales disponibles en cada uno de estos pasos, como el aglutinante o la preparación o la pureza del pigmento. A pesar de esta divergencia en la consistencia de la pintura, todos los azules observados en microscopía digital muestran una ligera mezcla de pigmento rojo o pardo, quizás una tieja, dado el resultado significativo de fierro con XRF. De la observación laboratorial de los azules de estos 3 códices cortesanos, podemos deducir que su producción fue marcada por la consistencia de los procedimientos en la preparación de las tintas, tanto de azurita como de azul ultramar. La azurita tiene un uso más amplio que el lapislázuli, que se reserva para iluminaciones de mayor importancia jerárquica dentro de la estructura del texto, simbólica, iconográfica e ilustrativa. Hemos visto que en los lugares donde aparece empleado, en este caso solo en la Crónica General de España, cumple todos estos criterios de señalización de relevancia. Por otra parte, es muy interesante constatar la estabilidad de los procesos de producción para 2 de estos manuscritos, la Crónica General de España y el libro de Virtuosa Benfeitoría, que según defendemos compartieron época y lugar de concepción e incluso al menos uno de los iluminadores del escritorio de corte trabajó en los folios de ambos, el iluminador 1 de la Crónica General de España. Sin embargo, de lo poco que nos reveló la crónica de don Duarte de Meneses, transcurridos unos 40 años desde la iluminación de la Crónica General de España y del libro de Virtuosa Benfeitoría, el modus operandi de fabricación de tinta azul se mantenía, en este caso a base de azurita, pero con la misma manera fijada de ligar el pigmento y darle una tonalidad específica a través de la adición residual de tierras. Muchas gracias. Catarina, obrigado. Bueno, creo que ha sido una sesión magnífica. Creo que hemos tenido todos la oportunidad de aprender de temas, bueno, pues muy diferentes, pero que seguramente constituyen un cierre magnífico y sobre los que se puede abrir, pues ahora mismo una sesión de debate, de reflexión. Así que creo que lo primero, antes de hacer alguna observación, que yo he ido tomando alguna nota, creo que lo suyo es que el público se exprese, si alguien quiere hacer alguna pregunta a las ponentes, algún tipo de reflexión adicional, alguna cuestión que quieran añadir o que quieran a lo mejor puntualizar, creo que serán bienvenidas, ¿no? Porque aquí aprendemos todos. Adelante. Adelante, tiene la palabra. Sí. Buenos días, otra vez.
Quería hacer una pregunta a Laia Cutrina sobre el uso del índigo en piedra, que me sorprende mucho porque en exteriores se suele deteriorar mucho. Y le planteó la posibilidad de que, porque el ultramar, que tiene un poder de coloración muy fuerte, muy intenso y va mezclado normalmente con blanco, como es un silicato que contiene, bueno, la base de cualquier silicato, contiene una pequeña cantidad de sodio y calcio y azufre, ¿no han barajado la posibilidad de que en lugar del índigo fuera un ultramar muy mezclado con blanco? Es que el índigo me sorprende muchísimo en exteriores, porque igual que en manuscritos, nosotros en Granada trabajamos, Teresa Espejo, que tuvo la oportunidad de presentar ayer su comunicación, trabaja mucho con temas de identificación de índigo y tal. En manuscritos es bastante frecuente, en exteriores y en piedra yo lo encuentro rarísimo, que no discuto, pero que me sorprende mucho. A mí también me sorprendió por lo que dice usted, que normalmente este azul índigo para exteriores es un caso un poco extraño, pero eso es lo que pone en el informe de restauración y no se han planteado otras posibilidades con otros azules como el ultramar que ha dicho o algún otro, pero cabe la posibilidad porque realmente lo que se conserva, como han podido ver en las fotografías, es muy poco y debemos tenerlo abierto, sí, a la posibilidad de que pudiera ser otro pigmento, aunque los restauradores afirman de forma muy clara que se trata de este azul índigo. Es que el índigo, vamos a ver, como procede de la Indigosfera Tinctorum, es un material orgánico, o sea que la identificación es compleja. Y vuelvo a insistir que muchas veces el ultramar pasa muy desapercibido porque porque tiene un poder de color. Si se diera puro, casi sale en negro, muy muy oscuro, sobre todo en medios grasos, en temples grasos. Y por eso le comentaba la posibilidad que fuera un ultramar natural y que igual al estar mezclado con otras tierras y tal, pues haya podido pasar desapercibido. Porque de verdad que me parece bastante extraño. Sí, es un caso interesante, sí. Por eso, porque es un caso excepcional con este uso. También tenemos que tener presente que esta pieza del grupo escultórico de la Virgen con la Epifanía se añadió un poco más tarde y lo pagó este gremio de tejedores, y yo no sé si quisieron utilizar expresamente este pigmento, más allá de si se conserva mejor o no, pero como una forma de enaltir la figura y de utilizar estos pigmentos más caros y más exóticos que los otros que tenían más cerca, como la irenita misma o la azurita. Podría ser que fuera por este caso excepcional de simbología, o, como dice usted, quizá con los pocos restos que nos quedan no permiten afinar con exactitud el tipo de pigmento, aunque, como les repito, que los restauradores tenían muy claro que era este azul índigo. Pero lo dejamos abierto y creo que se podría comentar con los restauradores esta posibilidad de que fuera otro pigmento. Lo mismo pasa con los restos verdes, que no se sabe qué tipo de pigmento se utilizó. Creen que podría ser malaquita, pero como quedan tan pocos restos, no querían ni decir que era esta malaquita para no errar con la afirmación. Lo mismo podría suceder con este azul índigo, pero lo dejamos abierto si es por un tema de simbología y de prestigio utilizar este azul, o si podría ser otro. Es que el índigo es un pigmento mucho más barato porque es orgánico y se utiliza mucho. O sea que el ultramar sí que es cierto que en cuanto a simbología y a prestigio, aún más, sí. Mucho más. También no es el único caso en Cataluña donde vemos el azul índigo. También en las bases de piedra del baldaquín del monasterio de Ripoll
presenta también unos restos muy escasos de este azul, pero son los únicos de todo. ¿Qué analítica han utilizado para identificarlo? Esto, Nuria Oriols, que la tienes detrás. Nuria, ahora lo hablo con ella. Te podrá decir mejor. Por alusiones, las analíticas que está presentando Laia yo no las conozco, pero si se ha referido a las bases del Valdequí de Ripoll, esas bases son en piedra, estaban en el interior, y ahí se ha encontrado el indigo, pero mezclado con orpimente, con la intención de crear un verde y no reproducir un azul, que es una mezcla durante el románico muy frecuente para crear los verdes. Sí que es verdad que había unos restos muy escasos, pero ahí a través de el efetir y la cromatografía líquida llegamos a identificarlo. Pero ya digo, era también en un rincón y perseguía el verde, no perseguía crear un azul, sino que estaba mezclado con orpimente, que por otro lado es una receta que viene, ¿no?, incluso de los árabes, de conseguir el verde de esta forma. El resto de casos yo no los conozco, no puedo decir. Muchas gracias. Yo creo que este tema ha quedado un poco más aclarado, ¿no? Seguramente será motivo de debate en los próximos meses, incluso en los próximos años, ¿no?, en estudios científicos. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión más? Adelante, profesor. Le escuchamos. Bueno, ante todo, agradecer a estas magníficas ponentes por esas extraordinarias ponencias, cada cual en su perfil, cada cual con su particular visión del mundo. Yo tendría un par de cuestiones, quizá a Laia, pues me gustaría preguntarle hasta qué punto, por ejemplo, este tipo de manifestación tan típica, pues eso, de Cataluña y de Aragón, pudiera tener también relación en su simbología y en su materialidad, por lo que respecta, digamos, a la significación y a la dimensión específica del color, con otras regiones y más particularmente con Francia, por ejemplo, y con Italia, si hay algún tipo de correlación, si hay algún tipo de influencia o si hay algún tipo, pues eso, de comunicación en el verdadero sentido del término, de compartir significados simbólicos o de compartir incluso de materialidades. Eso con respecto a Laia. Y a Águeda, a quien felicito también por esa magnífica ponencia, quería preguntarle hasta qué punto, por ejemplo, esta abstracción del colorido en estos extraordinarios monumentos pictóricos que nos ha puesto por allá, tienen alguna relación con, de todos modos, la realidad que estos artistas del 400 nos están presentando, ¿no? Es decir, cómo combinar por una parte lo que sería ya un aspecto propiamente abstracto y un aspecto ya más propiamente realista, objetivo, que bueno, ellos están intentando a través de la configuración de los espacios, de los ropajes, de las actitudes o poses de los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Si a lo mejor esta dimensión abstracta del color, que es lo que ya usted ha manifestado, tendría que ver con una cierta idealidad de los temas que se están representando, que finalmente son esencialmente pues escenas religiosas, escenas que por tanto están ya de alguna manera también idealizadas, es decir, de alguna manera también abstractizadas, ¿no? Es decir, cómo combinar por una parte el realismo de los ropajes, de los espacios, de los muebles, de los objetos, de los personajes, de las actitudes, y por otra parte esta abstracción, idealización, de alguna manera. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Muchas gracias por su pregunta. Es realmente interesante ver la relación de esos condados catalanes con el sur de Francia, que es el territorio más próximo que tenían, y de hecho se sabe que hubo mucha relación no solo con el tema del transporte de pigmentos, sino también con el tema de los talleres, que creo que es muy importante porque en realidad los talleres eran móviles y son los que aportan la información de un territorio a otro,
Y con el tema de simbología quizás no se ve tanto porque el artista tenía que ir directamente in situ a ver la obra, pero sí se ve mucho con la materialidad y con el tema de los libros de recetas. Por ejemplo, se sabe que hubo el manuscrito de Montpellier que se transportó luego también en Cataluña y sobre todo en tema de pintura sobre madera se ve mejor con estos talleres, que sí que había un intercambio de información, pero con el tema de simbología ya digo que esto no lo vemos con exactitud, aunque todo este tema también lo estoy tratando con la tesis doctoral, o sea que quizás en un futuro salgan más cuestiones, pero sí que se ve claramente que a través de los libros de recetas, donde se especifican los pigmentos, se especifican también cómo se tenían que aplicar, vemos que hay una correlación entre lo que es sur de Francia, sobre todo parte de Occitania, y con estos condados catalanes del siglo XII. Con Italia es un tema que se tiene que estudiar a fondo, con arquitectura puede ser que sí que se ve mejor, pero con el tema de la aplicación de la policromía en la escultura monumental se tendría que hacer una comparación, unos estudios previos para ver si hay algún tipo también de correlación. Se ve más con el sur de Francia que con Italia, pero todo esto, como digo, estoy estudiando en la tesis doctoral y veremos si salen resultados en un futuro sobre todo este tema. Gracias. Gracias. Yo quería apuntar un poco a propósito de estas relaciones con Italia. Sí que es cierto que si uno realiza un recorrido por el Valle de Aosta, por ejemplo, o por Piamonte, el profesor Gianni Romano hizo estudios de este tipo, no específicamente medieval, porque no era un medievalista, era una persona que se ocupaba, un profesor que se ocupaba más de arte moderno. Pero sí que es cierto que los lazos pueden venir por ahí, por esas dos zonas, ¿no? Valle de Aosta, Piamonte, lo que era el antiguo ducado de Saboya, y Aosta, que era un territorio, bueno, pues un poco de fricción entre Francia y el ducado. Y de hecho, Eliana Billi, la profesora Eliana Billi de la Sapienza, ha hecho todo un estudio de distintos pórticos, pero de la parte de Lombardía sobre todo. Y yo creo que a través de este estudio sí que se podría encontrar una correlación, pero tengo pendiente una conversación con ella y ir in situ a ver si realmente se pueden extraer estas correlaciones, que yo creo que sí, porque en el fondo la base acaba siendo la misma, y a través de estos libros de recetas los artistas hacían pues más o menos con los recursos que tenían pues lo que podían, pero se asimilaba muchísimo. O sea que yo creo que sí que habrá una correlación con todo esto. Muchas gracias. Águeda, ¿queda pendiente? Sí. Reflexión. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por tu pregunta, y sin lugar a dudas, todas estas conexiones al final son espacios imaginados, que es justamente ayer cuando hablabais en vuestras ponencias que en realidad es esa imaginación ante todo de un espacio que en realidad no existe, pero que todos estos espacios se describen en los textos. Entonces es ya dar a la propia temática una imaginación del espacio en sí, y un espacio que está caracterizado por esos personajes y por el significado que tiene, que es simplemente pues sacramental, por decir de alguna forma, y todo con una serie de iconografías y con un mensaje de adoctrinamiento, y también ya incluso ir más allá de esa fe, de esa necesidad de buscar a través, bueno, en este caso es a través del color, la representación de lo más utópica posible, y por eso hablo de conceptos de abstracción, porque la verdad es que tampoco puedo poner como es uno de los problemas que a lo mejor me enfrento con esto, que no le puedo dar un significado como tal, ni describirlo de una forma como tal, porque a cada artista además vemos que lo compone de una forma totalmente diferente, y luego posteriormente en la época del 480 vemos a otros autores, ya no solo Fra Angelico, sino Lippi, por ejemplo, que se puede acercar a lo que representa Fra Angelico a través de esas conexiones de paletas, que no dejan de ser pues espacios que además es que lo podríamos conectar. Por estos historiadores del arte modernos hablan de
mármoles, porque sí que es verdad que la única forma en lo que viene siendo conceptos materiales, que además es también otro de los elementos que ayer cuando el profesor hablaba de estos elementos filosóficos, de lo que viene siendo la luz, el material y todo este tipo de conceptos, es lo que más nos podríamos acercar a esos mármoles, pero en las últimas imágenes, por ejemplo, que he puesto, esas obras de esas escaleras en las que están coronando a la Virgen María, es totalmente, o sea, eso no es un mármol, o sea, porque además es que, aparte, como ya es un estudio, porque, bueno, yo obviamente he traído solo una introducción a diferentes artistas, porque tengo una lista pues increíblemente grande, porque además es principalmente en Italia donde sucede este fenómeno. He estudiado los mármoles y entonces he intentado crear conexiones y ahí sí, obviamente, en algunos casos que, sin lugar a dudas, pues encuentras serpentina o otros X tipos de mármoles que sí hay una cierta relación con lo que viene representando estos autores. Pero sí que es verdad que con Fra Angelico, por ejemplo, es justo el caso en el que no hay ningún tipo de conexión y, por ejemplo, con Borrasa, que es este pintor catalán, tampoco encontramos una referencia material en sí del propio espacio. Entonces, sí que es interesante, que también forma parte del estudio que estoy realizando, de encontrar una relación de lo que viene siendo material mismo para generar esas conexiones con lo que viene siendo real, de forma física, que se puede conectar o que pueden tener pues como esas conexiones o esas musas, por decirlo de alguna forma, de forma material, pero no dejan de ser como son conceptos totalmente imaginados y asimismo de introducirlos en esa imaginería de lo que viene siendo en esta época medieval y de intentar conectar con ese público, porque además otro de los elementos que no he desarrollado es el espacio en sí, ya no solo este espacio utópico, sino el espacio donde se encontraban estas pinturas. Estas pinturas se encontraban en iglesias que obviamente no estaban iluminadas, ni estaban en esas paredes que vemos ahora en los museos con unos colores muy especiales, que además se conecta pues con todo el concepto de con estas intervenciones, que es el color en sí. Entonces no es lo mismo apreciar estas pinturas con una pared blanca que apreciarlas con unos mármoles que a lo mejor podrían estar detrás de estas pinturas o con madera. Entonces, es también introducirse en en la propia pintura a través de lo utópico del espacio, de lo utópico del material y no encontrar tampoco ninguna conexión con lo real. Entonces tener fe ante todo, yo creo, en ese sentido, que yo es una de las cosas que me planteo con esto, es tener una fe increíble, una creación maravillosa cuando te enfrentas a pintar este tipo de temáticas y sin lugar a dudas pues bueno, una creatividad en cuanto al color, lo que viene siendo, y a crear ese espacio que no existe, y no me planteo tampoco si de verdad existe algo material en el que podamos hacer una referencia total a lo que está representado, porque me parece que además también estos artistas buscaban esa fe ante lo que están leyendo o lo que se describe en estas fuentes. No sé si... gracias. Águeda, fíjate, te estaba escuchando y cuando has presentado una selección magnífica de pintura del 300 y 400, y yo estaba pensando en que es necesario dar una gran importancia a un elemento por su dimensión arquitectónica, pero también por las aplicaciones de color que has estado hablando, que es la columna salomónica. Si tú te fijas, la última imagen que has puesto, que es esta imagen que tengo yo aquí apuntada con la coronación de la Virgen María, que está en el Louvre de Fra Angelico, la columna salomónica tiene una importancia también específica y explícita a la lectura. Y yo te aconsejaría que leyeras a Stefania Tuzzi, Tuzzi, T-U-Z-I. Ella es profesora en Historia de la Arquitectura en la Sapienza y su tesis doctoral es sobre la columna salomónica, precisamente. Y claro, cuando nosotros pensamos en columna salomónica, lo asociamos inmediatamente con el baldaquino de Bernini, sí, pero en realidad ella hace un recorrido sobre el uso de la columna salomónica en manuscritos miniados, también en pintura del 200, 300, 400, y ahí incluso Florensky, si tú lees a Florensky, no sé si eres una lectora de Florensky, yo soy una gran lectora de Florensky, está hablando de esa dimensión de la columna salomónica, ¿no? Entonces creo que por ahí podrías
No sé. Sí, un consejo. Justo... No, yo no soy una medievalista, soy una que trabaja 16, así que... No, sí, justo además, claro, para centrarme en lo que viene siendo la temática, obviamente, de la exposición, pues he cogido el Trecento, pero sí que encontramos incluso otros autores, y además es que se han visto en algunas imágenes de estas presentaciones, ya en época medieval, todo estos usos de la abstracción, claro, es que son conceptos que yo a lo mejor lo veo además también desde una visión contemporánea, por decirlo de alguna forma, y le estoy adquiriendo pues estas cualidades de abstracción, de expresión ante todo, de expresión del creador, pero ya las encontramos incluso anterior. Y justamente este ejemplo de las columnas salomónicas es literalmente pues un ejemplo que nos realiza una visual total de lo que viene siendo esta tradición, que no deja de ser una tradición. Por eso también en estos elementos yo hablo como de esa iconografía que no se habla, porque sí que sigue como estas dos temáticas principales que son de la Anunciación y de la Virgen María con el niño, y que sin lugar a dudas eso proviene de mucho atrás, porque además es que pues se le da ese valor singular también a donde se están representando a estos dos personajes, porque tienen una tradición detrás que va mucho más allá, y asimismo que se puede conectar también con ya el arte romano y los frescos, porque se encuentran muchísimas representaciones iguales. Entonces, sin lugar a dudas, sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más? Adelante, te escuchamos. Quería hacer una pregunta a Águeda y después una reflexión. Has puesto las imágenes de Lluís Borrassà, que me encanta además, y me hace pensar mucho también con Lluís Dalmau, que no sé si lo conoces, con el retablo de la Mare de Déu dels Consellers, que vemos este suelo, por ejemplo, en el de Lluís Dalmau, con el escudo de Barcelona, por lo tanto, suelos que sí que están definidos, pero luego llama muchísimo la atención suelos como el de Frangélico, que es totalmente abstracto dentro del mundo de la Edad Media, que parece que todo esté estipulado. Yo quería preguntarte, ¿crees que estos espacios como de marginalia, igual que en los códices, son lugares donde estos artistas podían expresar un poco su libertad pictórica? Sí que dentro hay un programa iconográfico que se debe representar, pero ¿tú crees que en estos espacios ellos tenían esta libertad? Muchísimas gracias por tu pregunta. Sin lugar a dudas. Además, es que de Fra Angelico, la verdad es que es lo que comentaba en la presentación. Me parece el artista que hace un antes y un después en este tipo de representaciones y en este tipo de crear espacio, y yo estoy segura que además justamente en los libros miniados había pues ciertos espacios donde los artistas tenían libertad creativa total, y yo creo que como este tipo de representaciones que además en las fuentes no se describe cómo tenían que ser, simplemente pues se le dan muchísimos adjetivos de luminosidad, colores, el arco iris, que además algunos de los ponentes ayer estuvieron hablando de estos elementos. A mí me parece que es el espacio por excelencia y el primer espacio donde los artistas tienen libertad creativa total para crear obra, y es que además con Fra Angelico se puede comprobar que es, aunque siempre tenemos esa idea de órdenes, pero en este caso es a partir simplemente de todos si eres pintor, bueno, si eres artista, etcétera, sabes este tipo de elementos que siempre te sobra material. Entonces, usando toda la paleta cromática de esa pintura, tienes ese espacio exclusivo para crearlo, pero podrías crear pues un suelo de pintura o de cromático X que se aparece un suelo de su época, pero tienen esa libertad total y además nunca olvidando que están representando a personajes sacros. Entonces, por ejemplo, en las imágenes que he puesto se puede comprobar que, bueno, esto no deja de ser un elemento totalmente iconográfico, que la Virgen María y con el niño en estas escenas de la Anunciación siempre está puesta sobre un manto. Entonces es para crear también esa dimensión y ese nivel de lo que vienen siendo, aunque sean todos personajes sacros, la entidad de María como tal y el niño Jesús. Entonces, sin lugar a dudas, para mí ese espacio es el primero donde se tiene esa libertad creativa total, porque es que es con esos suelos, y además es que comentaba lo de, yo me fijé principalmente en esta increíble expresión de color y expresión creativa total con la limpieza que se realizó con el Museo del Prado de la Anunciación. Se vio un antes y un después. Yo personalmente me di cuenta de, ya sabía que este hombre era un genio, pero con esa obra y esa limpieza, que siempre además se tiene como este estigma o esta idea que se piensa que en el arte medieval, que es toda oscuridad,
bueno, se ha comprobado con este ciclo de conferencias que para absolutamente nada, o sea, pero además es que con este autor la creación del color, de la luminosidad, y además es que, como comentaba, en un espacio que tú cuando admiras este tipo de obras no te llama la atención, no es lo primero que te llama, pero empiezas a meditar cada espacio y te das cuenta de la riqueza cromática en ese sentido. O sea que sin duda. Gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, sí. Ese discurso de la marginalia vale también para la escultura monumental, para las tumbas, porque también hay unas pequeñas imágenes, ese discurso de la aplicación del color y de la presencia de esa es también expresión de la libertad del artista. Entonces hay espacios concretos de libertad del artista. Tenemos también que cambiar un poco esta visión del artista medieval como al servicio del comendante, ¿no? Del patrono solo, no, tiene espacios de libertad. Sí, justo, por eso también hablaba de estos conceptos de abstracción y he mencionado a dos artistas de expresionismo abstracto que son Helen Frantaler y Joan Mitchell, que esos conceptos de expresionismo abstracto que se trata de expresar a través del color en ese sentido, pues bueno, lo que tienes dentro, etcétera, llámalo X. Entonces, por eso también esas conexiones de ese espacio exclusivo, ese espacio utópico para el artista, libertad propia, y Frangélico, sin lugar a dudas, el que lleva al culmen, sin duda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes de nuevo, muchísimas gracias al público de nuevo. Me dicen desde la dirección del Congreso que recuerde que es necesario proceder, si es que queréis comer aquí, con la reserva de comida en Secretaría del Congreso, ¿no? Y creo que podemos ir cerrando esta mesa y suben ya para la clausura del Congreso, me parece. Muchísimas gracias a todos.